Bienvenidos a Contraseñas, donde compartimos las pistas para descubrir a los escritores detrás de sus libros. Nuestro invitado de hoy nació en 1979. Cuando iba en secundaria, solía, después de hacer la tarea, bajarse a la sala a dirigir una orquesta imaginaria. Es también ludópata, le gusta jugar al bingo, pero sobre todo le gusta cantar en karaoke y lo hace bien. Fíjate, escribió unas letras para una banda sonora que ganó el Oscar en el 2002. Le hizo un ensayo a su hígado y dice que el mejor lugar para meditar es el baño. Por otro lado, la panza o el cuadril, como le llama su madre, es lo que más estorba para escribir, afirma. ¿Adivinen quién es? Adivinaron, es Hernán Bravo Varela. Hernancito, Queridas amigas. mucho gusto de tenerte aquí. Querida. Una Qué alegría. alegría. A la verte. española. Ay, sí. O 4, ¿no? O 4, por favor. Encantado de estar aquí con ustedes. Nosotras En este- más contentos de Igual, verte. Hernán. Además, el nuevo Hernán, Juncal y Torerillo. Exacto. Así es, Juncal y Torerillo, con el famoso retrato que Velázquez hizo de nuestro extraordinario prócer Luis de Góngora y Argote. Claro, como debe ser para un poeta, ¿no? Llevar a Góngora puesto. Exactamente, Góngora Quiña Quiña, el Góngora. Salud, mis A ver, queridas. a ver. Enseñarnos a Góngora, Queremos a la que presumas a cámara. Góngora. Y desde Ah, luego a bueno. la percha que lleva el Góngora, ¿no? Mira, Bueno, eso por sabido se calla, ahí lo tenemos. mira, creo que incluso en esta posición se ve menos narizón. Está difícil, ¿Qué eso diría está Quevedo, difícil. ¿verdad? El Exacto. Góngora con sus soledades. Pues salud, querido Hernán. Salud, mis queridas, muchas Salud, gracias salud. por la invitación. Encantado No, de estar aquí con ustedes. Nosotros de conversar contigo para empezar casi desde el principio, si es que se puede. De estas, nos importan los espacios. Parte de las contraseñas es tratar de ubicarte en esta ciudad, tu infancia allá en el Ajusco, ¿no? Que era casi como nacer en el exilio, amigo, la verdad. Pero totalmente, porque además en ese momento en el que yo llegué, todavía a unos metros de mi casa había un ojo de agua, había vacas, gansos, puercos, chivos, era terra ignota, completamente O sea, ignota. como que naciste en el campo y en la ciudad. Exactamente. Y tenías una panorámica extraordinaria del Monte Xitle Claro. y, digamos, todo lo que veías eran árboles, árboles, árboles. Ahora, digamos, por supuesto, la expansión territorial del chilango promedio, pues a eso Claro. ha impedido, evidentemente, que sigamos teniendo esas vistas. Pero yo durante muchísimos años, prácticamente toda mi infancia, gocé de ese pequeño espacio, ese jardín de bolsillo que todavía representaba el Ajusco. Qué bonito ¿no? ese jardín de bolsillo. Los poetas tienen estas frases en el bolsillo. Y algunos urbanistas desubicados también. Sí. Oye, y ahí tu padre te leía, Sí, te arrullaba con tu padre abogado, ¿no? mi padre, abogado, como mi madre, que también estudió leyes, aunque ella estudió también leyes y psicología, pero mi padre, que estudió en la Escuela Libre de Derecho, pues venía, digamos, de una generación de abogados terriblemente cultos, dedicados a la traducción, a la lectura de los clásicos, conocedor del derecho romano, en fin, y entre sus aficiones estaba la de leerme en un latín que sigue siendo, por supuesto, esperanto para mí. Me leía fragmentos de poemas de Virgilio, de las bucólicas. Yo no entendía nada, evidentemente, creo que sigo sin hacerlo, pero había un encantamiento musical en la prosodia impecable con la que además mi papá iba siguiendo la versificación impecable de Virgilio, ¿no? Ya después me empezó a leer a poetas en lengua española, mientras mi madre tarareaba y cocinaba en la cocina un pan de naranja o se ponía a hacer su famoso bacalao o lo que fuera. Mi padre me leía en la sala ya a Neruda y a López Velarde, que especialmente el último es uno de sus grandes amores, ¿no? Tango del viudo, ¿no? De Neruda, El que tango dices del que es el viudo de momento Neruda. epifánico en tu vida. Sí, porque imagínate un niño de 11 años, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos cómo era la escena, porque todo esto se oye muy poético, Sí, pero ya sí. en la realidad, tú tienes 11 años y ¿qué te dice? Ven y siéntate aquí. Sí, me dijo, te voy a leer a otro poeta, ¿no?
Y me empezó a leer el tango del viudo de Neruda, que es probablemente uno de los poemas más impresionantes que se hayan escrito sobre el amor, el desamor y Ay, otras sí. batallas. Y que pues, es tango, ¿no? Y que es claro, y maldita. como tango es impetuoso, es arrebatado, es desmesurado en su clímax emocional, pero al mismo tiempo dicho con una modernidad que sigue siendo a todas luces, incluso en este momento, estremecedora y avasallante, ¿no? Además, en algún momento del poema, él refiere el encuentro con esta mujer orinando desnuda en el fondo de una recámara, y a mí esa imagen desde entonces me sigue causando escalofríos ignotos, como dice López Velarde, ¿no? Además es transgresora la imagen, ¿no? Claro, O y sea, por oírte orinar como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada, ¿cuántas veces no daría este coro de sombras que poseo? Y se me quedaron esos versos para siempre en mí. No sé si la enumeración la estoy tergiversando, pero esos adjetivos terminaron siendo como una especie de encantamiento encabalgado que me revelaron otra posibilidad de mundo. No puedo explicar por qué. Ajá. La imagen era terriblemente primitiva, brutal, y algo me cautivó ahí. Y el sonido de las palabras y la música, Sin duda. porque esto de que bajaras a dirigir una orquesta imaginaria tiene que ver también con tu oficio de poeta necesariamente, ¿no? Van ligadas la música y la literatura, pero en tu vida cuando eras niño y no sabías, me imagino que no sabías, a qué te ibas a dedicar, ¿cómo vivías estas dos, la música y la poesía? ¿Cómo te afectaban en tu vida Fíjate de niño? que yo empecé como hijo de clase media mexicana de los años 80 y 90, ¿no? Pues tomé una especie de curso expedito de renacimiento en pleno siglo XX, entonces pasé por el karate, por la pintura, por la flauta dulce, por el teatro, y acabé quedándome entre la música y el teatro. Después, evidentemente, despediría la música y me dedicaría muy infructuosa, pero esperanzadoramente 4 años me dediqué al teatro, ¿no? Pero al principio sí estudié música, bueno, pues en mi casa siempre se ha oído música, mucha. Mi padre ponía lo mismo, discos de Agustín Lara con su orquesta, que la orquesta de Tommy Dorsey con Sinatra, que no sé, que la Patética de Tchaikovsky o que la Sinfonía de los Mil de Mahler, en fin, ¿no? o sea que el caldo de cultivo en tu casa para ser el que eres fue muy importante, ¿no? Sin duda, digamos, y esto era ahí en las montañas, porque luego tú eliges vivir en la Roma, donde ahora vives. Claro, pues eso era un poco en efecto la escuela Frankenstein, ¿no? Pequeños añadidos de distintas artes que terminaron generando pues esto que ahora conversa y brinda con ustedes, ¿no? Oye, pero también cuentas en algún momento, en entrevistas, en escritos, y está en toda tu obra, la relación con el cuerpo desde muy chico. Creo que la primera referencia, o una de las primeras, tiene que ver con que te inscribieron a un club, al Club San Jerónimo, y desde ahí empezaste a trabajar el asunto del cuerpo y a tener conciencia. ¿Cómo fue? No, pues fue como parte también, te digo, de este entrenamiento vital donde había que explorarlo todo, el arte, el deporte, para encontrar que finalmente a veces también los excesos y las reprimendas son a veces la mejor escuela, ¿no? Por lo menos para guiarnos en A algún ver, ¿a qué te momento. refieres con eso? A que de pronto, por ejemplo, tanta contención y tanta lluvia de ideas que de pronto se le imponen a ciertos niños, y ahora tienes que pasar del karate a la natación y de la natación Sí. a encontrarte sensibilizado artísticamente, y de ahí ¿me explico? Pues el niño se vuelve un ¿Y te esquizofrénico revelaste? profesional. Pero Claro que me rebelé por el teatro, que es Ah, digamos, es una esquizofrenia más ordenada, ¿no? Pero que nos permite ser múltiples otros, nada más con el uso de una u otra máscara, depende del dramaturgo del que estemos hablando. Y fue para mí una experiencia increíble, pero antes sí había pasado por el tenis, en efecto, ¿no? Sigo viendo el tenis con profunda pasión, ¿no? Me sigue pareciendo, como diría Foster Wallace, una experiencia realmente religiosa, el tenis como experiencia religiosa, y siguen emocionándome
enormemente figuras como Federer o Nadal o las hermanas Williams, ¿no? Pero, pues evidentemente esos amores mutan y sobre todo en una época donde el caldo de cultivo emocional es brutal como en la pubertad, ¿no? Entonces encontré el teatro y ahí me Diste fui y rienda abandoné, por supuesto, mis intenciones de ser André Agassi, ¿no? Y de alguna manera con el canto, porque te hemos visto cantando, si te buscamos en YouTube, ahí está presentando algún libro de Juan Villoro y se te ve cantar, vas a la tertulia de la Minerva, sigues ocupando un escenario, digamos, además de este escritor privado que publica y se vuelve público, también hay este amor por la música, este deseo del escenario que a lo mejor cantas en la regadera o vas a dónde ¿Qué, en la ¿cómo le regadera haces? canta en público? Cuenta dónde vas En a cantar. público, que es la peor regadera posible, ¿no? Porque ahí es para meditar, eso has Sí, dicho, eso has claro, dicho. en efecto, ¿no? Cantar en el baño es otra tentativa de meditación, ¿no? Pero cantar en público es un exorcismo, un exorcismo interesante porque genera una capacidad de empatía, de compasión realmente increíble y en donde el que canta también está al mismo tiempo confesando cosas que solamente la voz puede delatar, ¿no? Y que probablemente uno no conocía. Es una, es una terapia mental y vocal al mismo tiempo, ¿no? Pero solamente quien canta o quien escucha con singular alegría y admiración cantar a alguien lo sabe, ¿no? Pero tienes así tu canción favorita, No, tengo ¿no? varias, ¿eh? Como Como que tu como repertorio buen es amplio. ecléctico, me gusta desde el tango, la balada ranchera, al, no sé, al cancionero estadounidense, por Sí, ejemplo, yo te he oído mucho de los cantar. años 40. Ajá, como crooner. Sí, como Con nuestro crooner, amigo Jorge F., a como quien le nuestro mandamos un querido amigo. cordial saludo Claro, hasta Madrid. España. Un saludo transatlántico. Así es, sí. Porque tienes una peña, todo, ¿no? ¿eh? Una peñita, la tertulia ahí de Minerva, que suena clásico, ¿verdad? La tertulia de la Claro, Minerva. pero es la calle, por Suena desgracia. intelectual, sí. Es solo la calle, sí, y era conducida, por supuesto, por los buenos oficios de nuestro mester de golfería, Oye, como para diría terminar Álvaro este Uribe, primer bloque, Jorge ¿no nos Fernández. cantarías algo en recuerdo de esas sesiones en la tertulia? Pero, De tu repertorio por ecléctico, supuesto, el que quieras. Venga. casi hasta para dar la nota de salida, Venga. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Ese es el don más grande. Tener una voz. Tener una voz. Pero el ¿no? escritor Hay algo tiene que- una voz, sí, el poeta tiene claro, una voz. claro. que expresa de un modo distinto. son voces en tesituras distintas, estoy de acuerdo. Es como, de pronto siento que es como si fuera una especie de cantante mongol, ¿no? Ajá. Que, como ustedes saben, pueden activar dos tipos, nuestras dos cuerdas vocales al mismo tiempo. Y entonces pueden hacerse su primera y su segunda voz simultáneamente, ¿no? Entonces siento que de pronto cantar en la página en blanco o en la pantalla de la computadora o cantar para los amigos una balada ranchera son dos momentos de un mismo conjunto de cuerdas que están revelando una tesitura eminentemente personal y que hacen muchas veces contrapeso y contrapunto, ¿no? Y para seguir hablando de estas voces interiores, de esas maneras en que vas por la calle también y te metes a lugares a cantar, vamos a regresar. Estamos platicando con Hernán Bravo Varela aquí en Contraseñas. No se vayan. In other words, please be true. Creo que muchos de los escritores de nuestra generación y más jóvenes, como es el caso de Hernán,
Ya no pensamos solamente en un único espacio, en el estudio donde escribimos todo, a la manera del escritor del 19, sino en los espacios. De pronto, las colonias, los cafés, los bares, los lugares por donde uno transita se convierten en su escritorio portátil, ¿no? Sí, yo creo que hay de todo, pero sin duda, por ejemplo, esto de poder llevar la computadora en lugar de la Olivetti roja con la que empezó a escribir Hernán, ¿no? Poderla llevar a todos lados, hacen que a lo mejor lo que importe es una cosa muy inmediata con una pequeña superficie, ¿no? Claro. ¿Qué A ver, dices tú? Hernán. ¿Cómo escribes? No, por ejemplo, yo he pasado por distintas épocas. Digo, me tocó la fase Bartleby, en la que, como en el cuento de Melville, pues me quedaba frente a esa pared de ladrillos, que en mi caso era de libros, y me quedaba en un rapto de esterilidad absoluta, porque no se me ocurría nada. Y de pronto me di cuenta que en realidad lo que hacía falta era pues las vistas al exterior, ¿no? El encuentro cercano del tercer tipo con la realidad. Entonces, abría la ventana, pero no era suficiente, y entonces me trasladé a distintos cafés, librerías, hasta que en tiempos recientes volví a regresar a mi casa a escribir en la mesa de la cocina, poniendo música, escuchando los pájaros de mis vecinos allá abajo. Con razón están en un poema Sí, de tu libro exactamente. reciente. Sí, sí. Tanto los vecinos como los pájaros. Tanto los vecinos como los pájaros. Sí. Entonces, depende, creo, las modalidades sedentarismo o de nomadía en la que esté uno, conceptual, mental, espiritualmente hablando, ¿no? Creo que por ahí nos estamos metiendo a tu Mira, estudio, ahí Mira, estamos a ahí un está. poco de sedentarismo, digamos, En ¿no? efecto, ahí, en esa pequeña silla, Ajá. escribo, ahora sí puedo hacerlo de cara a esos libros, sobre todo cuando, ustedes lo saben bien, hablamos de bomberazos, ¿no? Pero cuando el tiempo es un poco más relajado y me permite, digamos, un mayor descanso, un mayor desahogo, un ocio más industrioso, ¿no? Sí me pongo con relajamiento a escribir en la mesa de la cocina, ¿no? Y a veces, de cuando en cuando, a escribir en algunos cafés, pero para tomar pequeñas notas, ¿no? En mi libreta con pluma, ¿no? Muchos escritores ahora salen a los cafés, necesitan ese barullo anónimo, esta música de las palabras que no se entienden, las Sí. que están allá, para no sentirse tan aislados, para sentirse conectados y a la vez poderse aislar, una cosa paradójica, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que además ese es el gancho que a mí me permitió escribir durante mucho tiempo en cafés, porque el barullo de las mesas contiguas te genera una especie de ruido blanco Ujú. en el que te permites entrar en trance y finalmente llegar a una conversación o a una serie de ejercicios de respiración con uno mismo, y a partir de ahí uno establece ya una alianza mucho más expedita con aquello que uno Y eso quiere escribir. Lo ¿no? haces en los cafés de la colonia Roma donde ahora vives, por Sí. ejemplo, o donde ¿hay algún café que te guste más? Muchos. Hay uno que se llama Frames, que está ahí en la calle de Orizaba, que además lo llevan dos amigos míos, y en el que, además de tomar un café espléndido, pues ve uno el trajín y el ir y venir de la gente por la calle de Orizaba, que siempre es muy populosa. Y ahí es donde puedo realmente ponerme a escribir poemas, ¿no? O a esbozar poemas, porque creo que los ensayos y la traducción sí es una labor que exige ya de la presencia de la computadora. Y ¿no? los libros y Sí, exacto, el material de apoyo y estar buscando, ¿no? Como hámster en su jaula, enloquecidamente cuál es la idea que sigue y entonces apoyarnos con el libro que sabemos exactamente dónde está, Ahí- ¿no? Ahí está, por cierto, ahí parte está, de ahí está, nuestra mira. muy las- querida está. colonia Las Roma. Cibeles, las Cibeles que nos lleva a Madrid, Mira ¿verdad? nomás, sí, claro. Sí. La calle Un de regalo, Durán. además, ¿no? Del gobierno de España o de algo así de la Ciudad de Madrid a México. Así es, así Sí, es. yo me acuerdo Sí, que- es una glorieta que también me encanta por la por que, aquí te por la gusta que camino andar. con alguna Todos los frecuencia. lugares por donde caminas, escribes. Oye, ¿por qué a tantos escritores les gustan los cafés de la Roma y la Condesa? ¿Por qué se han vuelto Porque como faltan cafés en otros No, Es que pero faltan cafés en espacios otros espacios. literarios, espacios que invitan a Es los difícil autores a pensar escribir. en espacios donde quepan ya los escritores ejerciendo su oficio. Como se ha vuelto todo de una insularidad monstruosa, entonces los escritores creo que han vuelto a refugiarse en sus estudios personales, en sus bibliotecas para desafanarse del mundanal ruido, pero yo sí necesito ese ruido también a veces, sobre todo con los poemas. Hay algo
en la tentativa de escribir poesía, que es finalmente escuchar la voz hondísima, casi ignota de uno, ¿no? Donde sí necesitas como contraparte escuchar el infinito cesar, el infinito barullo de la gente que está platicando a tu alrededor y que está llenándote el oído de lugares comunes para entonces ir en busca de algo verdaderamente desconocido, por lo menos distinto. Y en ¿no? el Peñón de los Baños, que es un lugar así como prohibido y misterioso de la ciudad, y en verdad lo es. Sí, claro, sí, por ¿no? supuesto. Ahí también se pueden escuchar estos ruidos Ahí blancos. también se pueden escuchar esos ruidos, sí, sobre todo la música de las aguas termales. Oye, ¿no? es que es fascinante que exista eso ahí la junto Ciudad al de México. aeropuerto, ¿no? Donde hubo una Exactamente. batalla importantísima, ¿no? En Y tiempos donde- prehispánicos. Donde todos los turistas además ya están bañados de abrazos, de despedidas, de cariño, en fin, ¿no? Y tenemos ese espacio aquí Mira. insospechadamente, digo, en una ciudad de Sí. veintitantos millones de habitantes, ya que no tuviéramos unas aguas termales ya era el horror, ¿no? Y se ha convertido también en un paraíso para los que tenemos ciertas lumbalgias, ¿no? Entonces, Ciertas perversiones. ¿Por qué irte a exactamente. curar ahí la lumbalgia? Puede ser peligrosísimo, a lo mejor pescas otra cosa, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes Ajá. que Federico Gamboa cita Sí. el Peñón de los Baños como el lugar donde se iba ahí en ¿Ah, su sí? diario? Está increíble. Habla Mira. del Peñón de los Baños, Sus donde antiguos iba con su spas. amante gringa. Ah, Nuestros spas. bueno, pues habrá Oye, que pero seguirle la también pista. vas de repente a ciertos parques, ¿no? En Sí. especial el Parque López Velarde. Sí, que está muy cerca de mi casa y de la casa del poeta, donde yo trabajo y que lleva su nombre, ¿no? La casa del poeta Ramón López Velarde. Ahora, por desgracia, aunque ha habido una causa que ya se hizo común y pública por restituir el busto de López Velarde en el centro del parque, pues lo que ve uno ya son corredores que muy probablemente no tengan idea que ese parque lleva el nombre de nuestro grandísimo poeta jerezano, ¿no? Pero por lo menos yo lo sé y es un chiste privado que me cuento todos los días cuando salgo a caminar dando vueltas, ¿no? Como zángano buscando la tediosa miel de la inspiración, ¿no? Hablamos mucho de dónde se escribe y ahora estoy pensando que rarísima vez, si no es que nunca, hablamos de dónde se lee. Es que cada vez es más difícil encontrar lugares para leer. Porque yo me imaginaba los cafés de los que hablabas y los restaurantes y por qué estaban en este lugar de la ciudad y no en otros. Es que casi todos están invadidos por televisiones y por televisiones con sonido, que esto sí ya Completamente. es antiliteratura. Y deja tú que falten espacios para leer, faltan momentos ya para leer. Claro. Sí, sí. Entonces se juntan las dos cosas y el espectáculo de la crisis de la lectura es algo que podemos entender no solo por las larguísimas travesías que tienen que recorrer millones y millones de habitantes para ir de su casa a su trabajo, sino porque cuando estamos finalmente ya en el metro, en el transporte colectivo, lo que uno menos quiere es leer, es dormir, es quizá otra cosa, ¿no? Yo, por fortuna, todavía en algún momento en que me trasladaba de la Jusco al centro para estudiar la licenciatura, yo ahí hice Tus lecturas. la gran parte de mis lecturas asiduas, las hice en esas 3 horas que perdía, entre comillas, ¿no? En esos trayectos. Sí, yo Bueno, y también. además, en el metro leí claro. muchísimo, pero antes, cuando no ibas tan apiñado, porque Sí. trabajaba hasta Grijalbo y venía, pues claro, desde CEU. Yo en la línea 12 sí puedo leer, ¿eh? En la 12. Hacia Tláhuac me Maravilloso, toca ¿no? Y vacío, yo también me todavía toca de cuando en vacío. cuando, con el vaivén me pongo a leer y a veces me paso un par de estaciones de la de mi Sí, casa. pero bueno, en efecto no es el mejor Oye, lugar si para tienes leer. que Esperable. entrevistar también, ¿no? Porque tú también entrevistas, o sea, entre otras cosas, tú haces lo mismo que estamos haciendo aquí. Nosotros También y conversas, mucho. ¿no? Has tenido Bueno, programas en muchos canales. Con mucho menos Café. glamour y belleza de Pero ese como lado, con esa mis queridas. camiseta no puedes no hablar de Pero glamour. sí, a mí también me ha gustado mucho la televisión desde hace un buen rato. Gracias a Guadalupe Alonso, yo de hecho realicé 2 programas en TV UNAM, ¿no? Café de Nadie, que Claro, co-conduje con con Jorge Jorge F. Fernández Ujú. y el Noticiero Cultural Inventario. Y también gracias a Nicolás Alvarado, llevé a cabo aquí mismo en Canal 22 un programa que se llamó El Letrero,
de literatura, y otro recientemente transmitido en TV UNAM que se llama Punto Doc. Hoy has dicho, y esto me encantó leerlo, que los escritores que hablan poco de sí mismos, es decir, todos, suelen hablar mucho más hondamente de quiénes son cuando hablan de otro, cuando usan una máscara. Sí. Tú que has entrevistado tanto, ¿qué has descubierto que te llamara la atención? ¿A qué escritor o a qué autora de pronto te puedes referir que dices, fue clarísimo que pensaba lo contrario de lo que dice así? Claro, pues mira, me acuerdo especialmente de una extensa entrevista que le hice a José Emilio Pacheco para la revista Letras Libres, que fue la última entrevista además que concedió, y tengo ese raro y casi fúnebre honor, ¿no? Pero en una conversación deliciosa que tuvimos de horas y horas y horas, salieron páginas y páginas de literatura brillantemente dicha y por José Emilio, ¿no? Como sabemos, era también capaz de hacer fabulaciones extraordinarias en su prosa oral, ¿no? Pero, para mi sorpresa, la versión que se editó fue enteramente corregida por José Emilio sin yo saberlo. Cambió cada una de las respuestas. ¡Qué dolor! Bueno, hay que poner la 1 y la 2. Exactamente, Hay pero que lo rescatar fabuloso aquella fue otra. cómo él reescribió en la secrecía de su casa y con la laboriosidad de su prosa, aquellas respuestas que me había dicho en voz alta y que terminaron siendo completamente distintas. No les puedo dar más datos porque estaría quebrantando. No, con eso es suficiente porque la estoy segura de confidencialidad, que tanto la pero primera como la fascinante. segunda son fascinantes, son Las dos extraordinarias. versiones son fascinantes, Sí. pero revelan verdaderamente la complejísima y laberíntica mente de alguien que puede pensar incluso dos cosas completamente opuestas al mismo tiempo. Para terminar, no queremos irnos sin decirles a ustedes que la clave de este programa tiene que ver con la última publicación de Hernán Bravo Varela, Hasta aquí, que es un espléndido libro de poemas que se refieren al cuerpo, un tema que a mí me interesa en particular. Y me encanta que sean no solamente poemas que se refieren a el hecho de adelgazar y todo lo que va provocando esto en el mundo del personaje interno, las voces externas, sino también el fracaso cuando llegas al rebote y el propio poema que se adelgaza de pronto para seguir condensando en la forma lo que dices. Hasta aquí, que es, digamos, un grito de protesta de muchas maneras a la manera de escribir, a lo que se hace y también a lo que se podría hacer. Ay, Ah, exactamente. sí. Acabas de dar directamente la pauta, mi querida. Sí, lo que tú has dicho, el fuck you a los poetas que te dicen cómo hay que escribir poesía. Sí, Y al poeta vaya que hay en ti. Que vaya que hay muchos pedagogos. Nos Entonces, vemos en el gracias. próximo programa de Contraseñas. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Hernán. Hernán. Muy pronto.